pues en una propiedad en la que no tienes que compartirla con familiares. Y bueno, la contingencia también es una excelente etapa para invertir, por lo que muchos inversionistas están buscando oportunidades de compra en toda la República Mexicana. Debemos brindar siempre pues a nuestras familias el hogar apropiado para poder vivir, y creo que hoy día estamos muchísimo más conscientes del espacio que necesitamos y de que obviamente necesitamos destinar una mayor parte de nuestros ingresos a la inversión inmobiliaria, y esto es una oportunidad muy grande para todos nosotros. Según estudios de Harvard University, el distanciamiento social será algo recurrente en los próximos años. Y entonces es algo que llegó para quedarse y que consideramos debemos de tomar en cuenta para futuros proyectos. Hicimos una investigación con 200 clientes en todo el país y bueno, estuvimos revisando con ellos la manera en la que se comportaban sus ingresos y sus gastos antes de la contingencia y después de la contingencia. Y creo que esta información es muy importante para todos ustedes porque nos habla de esa conciencia que estamos teniendo todos y de cómo recableamos nuestro cerebro a pensar en el presupuesto familiar de manera distinta. Entonces, quiero compartirles los resultados y me gustaría puntualizar que coincido también con el grueso de esta encuesta, porque la realidad es que hoy día todos estamos visualizando los ingresos de manera distinta y también destinando una fuerte cantidad de dinero a las inversiones. Entonces, ¿a qué destinaremos nuestro dinero en los próximos años? Creo que la pregunta se contesta sola, será a inversiones inmobiliarias. Bueno, todos hemos tenido una casa en la mente, nosotros te la financiamos para que la puedas tener hoy. ¿Quiénes somos? Somos una empresa 100% mexicana, tenemos ya 25 años en el mercado como Gircasa. También estamos ya colocando papel desde el 2018. El año pasado colocamos nuestra segunda emisión por 1,000 millones de pesos en certificados bursátiles con garantía fiduciaria. Y bueno, esto en un programa de 2,500 millones que inició en el 2018. Somos una empresa que nos regula directamente la Secretaría de Economía y ellos mismos nos autorizan. Y bueno, a marzo de este año logramos una cifra récord de 26,000 millones de pesos, y bueno, divididos en más de 37,000 clientes. Nuestros contratos están autorizados directamente por la Profeco y tenemos ya 59 años de experiencia en el mercado inmobiliario en México, y obviamente tenemos también más de 30 sucursales en todo el país. Y bueno, dentro de la conformación del grupo, nosotros iniciamos en 1961 en la Ciudad de México. Empezamos comercializando terrenos, después vivienda, y bueno, después seguimos creciendo en el tema hipotecario. En el 95 nace Gircasa, esto por la crisis del 94 y la necesidad que tenían las familias mexicanas de poder obtener un financiamiento de manera distinta. En el 2000 nace Girauto, que es nuestra financiera para automóviles nuevos. Después, Gir Seguros, que es nuestra propia compañía aseguradora. Y bueno, después sigue Gir Pyme, que es nuestra SOFOL para el apoyo a la pequeña y mediana empresa. Y bueno, después de esto sigue Gira Expo Internacional, que es nuestra compañía de ferias, es nuestro Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones acá en la Ciudad de México, en donde también todos tienen su casa. Y bueno, también está nuestra marca de bicis con motor que se llama Electrobike y que comercializamos en toda la República. Nuestra certificación de calidad ISO 9001 versión 2015. Y bueno, a esta certificación realmente la tenemos desde el 2003, en todos los procesos de toda la organización, en todas sus áreas. Y bueno, lo más importante es que es un sistema de gestión de calidad que ya tiene pues una antigüedad y que nos ha permitido lograr esta mejora continua y orientar todos los procesos de la organización hacia el cliente. Estamos orgullosos de ser una empresa socialmente responsable y una empresa bien respaldada. Como les decía, estamos autorizados directamente por la Secretaría de Economía. Tenemos nuestras calificaciones como administrador y contraparte ratificadas incluso
Fitch Ratings acaba de calificarnos nuevamente y ratificó nuestra calificación AAA con perspectiva estable, que eso también nos llena de orgullo. Lo acaba de publicar hace unos días. Y bueno, también somos una empresa que ha crecido en toda la República y una empresa socialmente responsable, como les decía. Por octavo año consecutivo hemos obtenido el reconocimiento del Centro Mexicano para la Filantropía por hacer esta labor de devolverle un poquito a México lo que nos da. ¿Quiénes son nuestros clientes? La economía informal son abogados, pues prácticamente médicos, influencers incluso, gente que hace negocios diferentes, inversionistas incluso, que muchas veces no comprueban el 100% de lo que ganan o que mucha parte de su ingreso viene pues informalmente, ¿no? Los comerciantes que no tienen esta cultura de comprobar todo lo que están recibiendo y bueno, también como los médicos o los abogados que muchas veces les llegan fuertes sumas de dinero y que muchas veces están en efectivo, bueno, pues con nosotros tienen una alternativa para poder invertir en propiedades de una forma legal y muy sencilla. Nuestro historial crediticio siempre es algo que debemos de cuidar, pero no todos tenemos esa cultura. Entonces, la gente que tiene un mal historial crediticio, que en algún momento de su vida tuvo alguna complicación, con nosotros se encuentra una solución. Con GIR Casa, ellos pueden obtener un financiamiento a pesar de haber tenido un mal historial crediticio. Siempre vemos el cómo sí y siempre vemos hacia adelante, ¿no? Estamos más concentrados en cómo te vas a comportar en un futuro a qué pasó antes, ¿no? Y creo que eso es algo que pues le da posibilidad a muchas personas de poder tener una solución de crédito a pesar de las complicaciones que pudo haber llegado a tener. Y en algún momento dado, si vemos que el cliente presenta un riesgo anormal, pues podemos involucrar a un obligado solidario en la operación y con eso subsanar el tema. Este obligado realmente no tiene que tener ni propiedades en garantía, ni tampoco intervenimos sus ingresos. Es únicamente un tema más moral y nos ha ayudado muchísimo. Bueno, también si el cliente quiere comprar de contado, se puede hacer. Puede incluso con nosotros, con el financiamiento, comprar hasta 3 propiedades. Entonces es algo que revoluciona por completo la idea, holísticamente hablando, de lo que un cliente busca, ¿no? Muchas veces un médico o un abogado está buscando estas alcancías, ¿no? De inversión en donde puede estar destinando su flujo de efectivo y comprar propiedades de manera legal en México y además segura, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nuestro financiamiento también lo podemos utilizar para extranjeros que viven en Estados Unidos y Canadá. Y bueno, también tenemos un destino de los recursos mucho más amplio que la banca tradicional. Con nosotros pueden comprar, construir, remodelar o ampliar y pueden ser casas de cualquier tipo y de cualquier precio. El monto de la casa más alta que hemos financiado, una casa habitación, es 64 millones de pesos. Entonces pueden ser propiedades desde los 300,000 hasta los 64 millones de pesos. También tenemos proyectos de inversión. Existe quien pueda comprar a lo mejor un departamento o la torre de departamentos, ¿no? Para rentar. Puede ser terreno y construcción, puede ser una casa antigua y remodelarla, pueden ser locales comerciales, oficinas, consultorios médicos, pueden ser bodegas, incluso naves industriales. Entonces el abanico de posibilidades es muchísimo más amplio que la banca tradicional. Este es el target que estamos enfocados, pero realmente siempre muy abiertos en una visión en la que podamos integrar a cualquier persona al financiamiento. Y bueno, las etapas son muy simples. Prácticamente en 25 días podemos hacer todo. En 25 días podemos prácticamente llegar primero a adquirir el financiamiento con GIR Casa. Una vez que ya tenemos el financiamiento autorizado, invertir el 33% del monto que deseamos, pues en este caso invertir, ¿no? Si la propiedad cuesta 1,000,000, yo tengo que tener mínimo 330,000 pesos. El aforo de GIR Casa llega hasta el 67%, pero puede ser menor
si el cliente así lo decide. Y bueno, una vez que el cliente ya tiene este capital comprobado, entonces automáticamente elige el inmueble que va a adquirir, muchas veces ya lo tiene, y bueno, recibe la asesoría por parte de Gilcasa para todo el trámite de escrituración, y si ya tiene listo toda la documentación, pues prácticamente en días estaríamos firmando. Este proceso dura máximo 25 días. Si el cliente así lo decide, entonces prácticamente es un financiamiento muy ágil, ¿no? Las mensualidades se comportan diferente que la banca, que eso es algo que nos da una gran diferenciación, porque este plan está diseñado a 120 meses, entonces el monto que yo le presté al cliente lo divido entre 120 meses y me da la aporta capital, que es algo que a diferencia de la banca tiene este producto. En la primera mensualidad yo ya le estoy aportando del valor de la mensualidad el 75% a capital, y eso es algo que hace la diferencia en el futuro. Y bueno, obviamente los gastos y las comisiones que nosotros cobramos, y bueno, el tema de los seguros, tiene al mismo tiempo un seguro de vida, de invalidez total y parcial, y un seguro de desempleo, y también un seguro de daños materiales a la propiedad una vez que se firma la escritura. Este sería un ejemplo, ¿no? Práctico de cómo sería el financiamiento cuando el cliente llega, paga una apertura, el enganche es del 33%, la mensualidad 7,400 por cada millón del valor de la propiedad, y bueno, incluye estos seguros, los plazos son de 1 a 10 años y se pueden adelantar pagos sin penalización y tener pues un factor fijo del 9,5% que también es muy competitivo. Hoy día tenemos un producto nuevo, que es un producto de preventas y que pues le está dando esta solución de financiamiento futuro a nuestra clientela. Si el cliente quiere invertir en una preventa, lo que hace es calificarse hoy, entonces nosotros revisamos su perfil, le autorizamos el financiamiento, firma el contrato con Gilcasa y al mismo tiempo firma el contrato con ustedes de compra-venta con la certeza de que con nosotros tienen hasta 36 meses para poder concluir con la construcción de la preventa y automáticamente una vez que tengan lista la ubicación, nosotros pagamos la diferencia. Entonces, es algo muy, muy diferente porque el cliente nunca se va a desperfilar, que eso es algo muy importante. Con Gilcasa siempre vemos el cómo sí se puede. Entonces, pues tendrán esta garantía, ¿no? En el caso de los clientes que califican con nosotros. Y además, el 33% o el enganche requerido para la operación se lo entregaría directamente al desarrollador. Eso es algo que también hace una gran diferencia en todo este proceso, ¿no? Y bueno, obviamente las grandes ventajas de poder calificar a una cartera más amplia de clientes, el incrementar la base de clientes potenciales y bueno, darle una agilidad a su inversión y bueno, con una seriedad y con una confianza que la refleja el estado de la empresa, ¿no? Estos son mis datos, con mucho gusto estaré atendiéndolos personalmente. Allá en Monterrey tenemos nuestro corporativo, allá está Marte Guerra, que algunos ya lo conocen, es nuestro director divisional y con mucho gusto me pongo a sus órdenes para poder atenderlos de manera personalizada. Muchas gracias al licenciado Gómez por su exposición. Si alguien tiene alguna pregunta, nos las puede hacer llegar a través del chat para que sea respondida.
quiero aprovechar el foro para invitarlos a nuestro magno evento, el Monterrey Summit Inmobiliario, el cual se llevará a cabo del 21 al 24 de septiembre, ahora en su modalidad virtual a través de la plataforma Zoom, y que estamos seguros que les gustará, ya que lo estamos preparando con mucho empeño para todos ustedes. Próximamente habrá más informes en nuestras redes sociales. Por lo pronto pueden ir guardando la fecha para que la agenden. Continuando con nuestro programa, daremos inicio a la presentación denominada ADPanel, nuestra solución para acabados en muros, la cual estará a cargo del ingeniero Edgardo Aguilar Tamés, gerente nacional del Departamento de Especificación y Construcción de Panel Rey, y de quien daré una breve semblanza. El ingeniero Edgardo es ingeniero civil de profesión con 30 años de experiencia en la construcción ligera. Tiene una maestría en administración de proyectos de construcción. Posee una certificación en construcción ligera por la AWCI de Estados Unidos. Es actualmente el gerente de ingeniería y construcción de Panel Rey, que en un periodo de 24 años ha logrado intervenir en muchos de los proyectos más importantes de México. Sin más preámbulos, cedo la palabra al ingeniero Eduardo Aguilar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, aunque sea virtual, ¿verdad? En esta nueva modalidad. Gracias por su tiempo. Esperamos ser muy precisos con la información y en esta ocasión quiero presentar lo que es la empresa Panel Rey. Iniciamos un poco con la presentación. Gracias. Bien. Panel Rey es una empresa fundada en 1986. Tenemos más de 34 años de experiencia en el tema de fabricación y comercialización de productos para la industria ligera. Específicamente, ustedes ya nos conocen en el tema de muros divisorios, plafones, materiales para fachadas, etcétera, y una combinación de todo este sistema constructivo. También la construcción de casas y edificios hasta 2, 3 pisos, dependiendo sea el cálculo estructural. Bien, Panel Rey es una empresa que forma parte del grupo Promax, con más de 100 años en la industria, con más de 100 años en México. Sí, es una empresa 100% mexicana, en la cual tiene una gama de soluciones para la industria de la construcción ligera, como ya les mencionaba, y forma parte del grupo Promax, siendo también hermana de las empresas Yacera Monterrey, Sin Nacional. Contamos con varias plantas a nivel nacional e internacional. La principal productora de paneles de yeso está en el Carmen, Nuevo León. En San Luis Potosí tenemos otra planta, en Ciudad Juárez, en Mexicali, Tlalnepantla, en Colombia, Bogotá, y también en Colombia tenemos en Cartagena. En esta ocasión les queremos presentar un producto innovador para dar acabado a los muros de mampostería. Es un producto que se llama ADPanel. El ADPanel es un adhesivo para colocar nuestros paneles de yeso en muros de mampostería, en este caso en edificios, en casas de habitación, residenciales, comercios, industria, hospitalaria, etc. Este producto viene en dos presentaciones, en polvo y premezclado, lo que llamamos el Ready Mix. Es un sistema de construcción económico, seguro y duradero, sobre todo limpio. Es algo importante para la industria de la construcción de la vivienda. Queremos un producto innovador que nos dé vanguardia en el plomeo de muros, en la agilización de los tiempos muertos de la mano de obra, sobre todo en la facilidad también de instalación de tal. Entonces, este es un producto especial para el tema de la vivienda. Aquí vemos específicamente los dos productos, el saco que viene en 25 kilos y el premezclado en 22 kilos. ¿Dónde lo podemos colocar? En mamposterías, ya sea block, ladrillo, concreto, concreto celular, etc. Aquí podemos ver rápidamente lo que es la instalación del ADPanel o del panel sobre muros de mampostería, que consiste básicamente, primero, en limpiar la superficie, limpiar de toda impureza, limpiar de todo polvo. Posteriormente, humedecer la superficie.
Ahorita lo vamos a ver en las etapas. Ahí podemos ver lo que se adapta comercial, al hospitalario, residencial, institucional. Voy a pasar rápidamente las filminas por tiempos. ¿Qué materiales necesitamos para la colocación de panel en los muros de mampostería? Obviamente, panel de yeso, el panel estándar o el panel light rate, los compuestos y cintas de papel para hacer el junteo o la unión de panel entre panel. Un listado de herramientas, obvio que ya sabemos el tiralíneas, escofina, espátulas, tijeras para cortar metal, escofinas, tiralíneas. Primero debemos de preparar la superficie. En este caso tenemos una superficie de bloque de concreto. Tenemos que limpiarla, quitar las rebabas y toda protuberancia que tengamos de alambres, etcétera. El sustrato no debe estar con aceites u otras grasas o polvos. Tenemos que, primero que nada, humedecer la superficie donde va a ser colocado el panel de yeso con nuestro adhesivo Adepanel. Y luego colocamos el adhesivo en motitas a cada 30.5 centímetros en ambos sentidos del panel, en la espalda del panel. Aquí podemos ver el panel, el trazado con el tiralíneas y una regla T puede ser. Preparamos el Adepanel en una cubeta, obviamente agua a una proporción de 13 litros por saco de 25 kilos. Lo mezclamos, dejamos reposar, colocamos las motitas que viene siendo el adhesivo sobre la espalda del panel de yeso. Después colocamos unas calzas en la parte inferior del muro para lograr plomear y nivelar el mismo panel y poder lograr una superficie más homogénea. Aquí vemos la colocación de tal con la calza en la parte inferior. La colocación del panel puede ser de manera vertical u horizontal. Se sugiere que para el caso de mampostería sea de manera vertical. En caso de querer o requerir alguna sujeción provisional sobre el panel de yeso, por alguna causa, que no se puede adherir por el tema de la temperatura y otras cosas, se debe colocar un tornillo especial para concreto. Salvo algunos casos, solamente. Todo lo demás, el mismo adhesivo es suficiente. Ahí vemos la preparación del junteo o la unión de paneles. La colocación de la cinta esquinera en los vanos de puertas y ventanas. Aquí podemos ver un esquema rápido de instalación de la de panel, lo mismo que mencionaba, sobre muros de mampostería. Vuelvo a insistir, es una solución excelente para toda vivienda, ya sea bloque de concreto, bloque celular, concreto aparente, tabique, ladrillo, etc. Es mucho más rápido, limpio, ligero. Siguiente. Tenemos algunas limitaciones, no utilizarlos en superficies de mucho desplome, porque adquiere mucho adhesivo y puede por ahí tener alguna variación en su comportamiento. Hacer pruebas antes de colocar el Adepanel. Obviamente las temperaturas de trabajo varían entre 5 a 40 grados según sea la instalación en el interior. No debemos tener filtraciones directas de agua. Aquí tenemos las dos presentaciones que les mencionaba. El bulto, polvo y el premezclado. Casos de éxito que hemos tenido en Monterrey y en todo México. Torrecoy. Ahí vemos la instalación en departamentos y pasillos. En Chihuahua hemos construido casas con Adepanel. En Torre Sacara, Torre Top. Aprovecho para comentarles que nuestro departamento de ingeniería situado en todo México, estratégicamente en Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, León, Tijuana, Ciudad Juárez, Hermosillo y Cancún, estamos estratégicamente ubicados para apoyarlos con toda asesoría técnica de tal producto.
Les agradezco mucho su atención a esta presentación. A continuación voy a presentar un video de instalación de la de panel. Calle con árboles, calle sin árboles, con balcón, sin, asado, sin, pero todo bien, grande, chica, loft, depa, en esa colonia, vintage para remodelar, ochentosa para arreglar, 2000osa para estrenar. Compra o construye tu casa donde la quieras, como la quieras. Elige tu casa y tracemos juntos un plan personalizado para adquirirla. Gircasa, somos financiamiento inmobiliario. Tú dices qué, nosotros te decimos cómo. Hola, en este video aprenderemos paso a paso la instalación de paneles de yeso sobre muros de mampostería con el adhesivo ADPanel. Para lograr un adecuado proceso de instalación en la obra, será vital una buena planeación, por lo que recomendamos estudiar bien el plano, verificar las medidas y asegurarte de tener todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar. Utilizaremos los siguientes materiales: panel de yeso regular Panel Ray o Light Ray, adhesivo ADPanel, compuesto Ready Mix, cinta para juntas, esquinero metal papel, opcional reborde J. Y no olvides tener a la mano las siguientes herramientas: tiralíneas, cinta métrica, serrotillo, nivel, regla T, navaja multiusos, escofina, rodillo, tijeras, escuadra, martillo, charola, espátulas de 2, 6, 8, 10 y 12 pulgadas, taladro, mezclador mecánico, esponja lijadora, lijador manual o lijadora eléctrica. Instalación. El primer paso para la aplicación del panel de yeso con ADPanel sobre el muro de mampostería es: 1. Limpiar la superficie que será forrada, es decir, remover de la pared toda clase de imperfecciones y polvo, rebabas, clavos, alambres u obstáculos que generen un desnivel considerable. Es importante asegurar que el sustrato no tenga ninguna capa de pintura. Deberá revisarse que el desplome de los muros donde se forrará con sistema ADPanel no exceda lo permitido. 2. Ahora nos enfocamos al marcado de la hoja de panel. Para hojas de panel de 1.22 por 2.44 metros, coloque marcas en la parte posterior del panel a cada 30.5 centímetros a lo ancho y largo de la hoja, asegurando dejar 2 centímetros de espacio entre la marca y el borde del panel. En ningún caso, las motas de adhesivo deberán estar separadas a más de 30.5 centímetros entre centros. Debemos considerar que las cajas de salidas eléctricas, como contactos o apagadores, deberán ser ubicadas en la hoja de panel para que con la ayuda de un serrotillo realicemos la apertura correspondiente. 3. Después, con el uso de una esponja o rodillo, humedezca generosamente la superficie del muro que recibirá el adhesivo. 4. Preparar ADPanel en polvo. En un contenedor limpio, libre de impurezas y residuos, agregar agua al contenedor en proporción de 13 litros por cada saco de 25 kilogramos de ADPanel. Agregar lentamente el ADPanel, esparciéndolo en toda la superficie del recipiente y permitir la hidratación del material. Es importante no verter demasiado rápido, ya que esto puede provocar la generación de grumos. Es importante respetar la proporción de agua. Deje reposar durante 3 a 5 minutos para garantizar la hidratación de las partículas de polvo. Después, con un mezclador mecánico, agite la mezcla de 3 a 5 minutos o hasta obtener una pasta homogénea. 5. Posteriormente, con la ayuda de una espátula o dosificador plástico, colocamos las motas de adhesivo sobre la espalda del panel de yeso o sobre el muro. Estas deben ser de un tamaño mínimo de 5 centímetros de diámetro y un espesor superior a 1.3 centímetros en cada cruce de líneas. Colocación de la hoja de panel sobre el muro. 6. Antes de adherir la hoja de panel a la superficie, coloque una calza de desplante bien nivelada.
7. Coloque la hoja de panel y presione uniformemente, de preferencia con la ayuda de un nivel o regla. Golpee ligeramente para lograr la correcta distribución del adhesivo. Asegúrese con un nivel de 1.22 metros que la hoja de panel quede plomeada y nivelada para facilitar la instalación de la segunda hoja de panel. Es importante que el muro no tenga desplomes superiores a 2.54 centímetros. 8. Para la protección de las uniones en las esquinas de vanos de puertas o ventanas, se utiliza cinta esquinero metal papel, la cual no requiere el uso de tornillos y se aplica de la siguiente manera. Aplicar compuesto con espátula de 6 pulgadas por ambos lados de la esquina. Corte la cinta metal papel según el largo requerido y embébala en el compuesto, retirando el exceso. 9. Para tratar las juntas entre hojas de paneles de yeso y los esquineros, utilizamos los compuestos Ready Mix de Panel Rey, utilizando el que mejor convenga, ya sea Ready Mix estándar, estándar plus, super ligero, Ultima Light o Unimax. Este se prepara en una cubeta limpia, batiéndolo con la ayuda de un taladro y paleta mezcladora para lograr homogeneidad en el compuesto. 10. Vertiendo una cantidad de compuesto en la charola, procedemos a dar tratamiento de las juntas. Utilizando la espátula de 6 pulgadas, aplicamos una cantidad considerable de compuesto sobre la unión que forman los bordes de los paneles. Posteriormente, tomamos la cinta de papel y la colocamos a lo largo de toda la junta, cuidando que quede centrada en la unión y que además quede adherida con la ayuda del compuesto previamente colocado. Presionamos ligeramente con la espátula a lo largo de la unión para así remover el exceso de compuesto que haya quedado sobre la cinta y su alrededor, cuidando en dejar suficiente compuesto por debajo de la misma. 11. El siguiente paso es utilizar una espátula de 8 pulgadas y aplicar una primera capa de compuesto sobre la cinta, cuidando de cubrir en su totalidad con una delgada capa. 12. Una vez que permitimos que se seque la pasta, tomamos la espátula de 10 pulgadas y procedemos a colocar la segunda mano de compuesto sobre toda la superficie de la junta. 13. Después de seca la aplicación de la segunda mano, se utiliza la espátula de 12 pulgadas y se aplica una tercera capa de compuesto sobre todas las juntas, esquineros y tornillos. A este paso, comúnmente se le llama afinado de la superficie. Para el tratamiento de esquinas interiores, utilizamos la cinta de papel, pero antes de esto, se coloca el compuesto y se retira el exceso con espátula de 6 pulgadas. Con esta misma espátula, aplicamos la primera capa de compuesto para tratamiento de esquineros. De esta manera, concluimos el primer paso para el junteo. Debemos dejar secarlos completamente. 14. Con la finalidad de lograr una uniformidad entre la textura de papel de panel que queda expuesto y la capa de compuesto de las juntas, recomendamos la colocación de una delgada capa de compuesto sobre toda la superficie del muro. Esto ayuda a la absorción del sellador y pintura, creando una superficie con una excelente alineación y ocultando cualquier imperfección de muro. A este tipo de acabado se le conoce como acabado nivel 5. 15. Un paso importante después del junteo es el lijado completo del muro. Esto se puede lograr con distintas herramientas como el lijador manual, la esponja lijadora, el papel lija o una lijadora eléctrica. Dicho paso debe ser tratado con suma importancia, ya que de este depende perder todos los bordes y rebabas que se quedaron en el proceso de pasteo. 16. Debemos tratar el muro con una mano de sellador acrílico antes de que ésta reciba el acabado final. Para este caso, el acabado final deberá ser de 2 manos de pintura. 17. Cuando sea necesario colocar accesorios como cuadros, espejos o pequeñas repisas, debemos hacer uso del taquete para panel Easy Anchor Light directamente al panel. 18. Cuando requiera colocar algún accesorio pesado, como es el caso de bases para televisión, deberá utilizar el anclaje recomendado por el proveedor del accesorio, asegurándose que el anclaje deberá llegar al sustrato base de concreto o mampostería. Para más videos como este, visita nuestro sitio www.panelrey.com. No olvides suscribirte a nuestro canal oficial de Panel Rey en YouTube.
Sí, hay algo. Agradecemos mucho su tiempo a esta presentación y esperamos poder servirles en cualquiera de sus proyectos. Muchísimas gracias. Muchas gracias al ingeniero Aguilar por su presentación y a continuación damos inicio a nuestra conferencia magistral denominada El costo económico de la pandemia, a cargo del doctor Salvador Califa Azad, de quien a continuación daré una breve semblanza. Tiene el título de licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y los grados de Maestría y Doctorado en Economía por la Universidad de Cornell. Ha impartido cátedra en el Centro de Investigación y Docencia Económica, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac, en la cual fue director de la Escuela de Economía de enero de 1977 a diciembre de 1978, en la Universidad de Monterrey y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es conferencista sobre temas económicos, financieros y políticos en múltiples seminarios nacionales e internacionales. Escribe una columna de análisis económico semanal en el periódico El Norte y Reforma. Ha sido miembro de los consejos de administración de British American Tobacco México, Versatec, Grupo IMSA, GBM, Grupo Bursátil Mexicano y Banorte. En enero de 1979 se incorporó al Grupo Alfa, en donde fue director de estudios económicos entre 1982 y 1987. En 1988 fundó su empresa de consultoría que asesora sobre el manejo de cartera a personas físicas, así como en asuntos económicos y financieros, además de realizar investigaciones específicas para empresas nacionales y extranjeras, tales como Pemex, CFE, Grupo Alfa, Cemex, Vitro, Banorte, Proesa, Merrill Lynch, GBM Grupo Bursátil Mexicano y Value. De 1992 a 1995 dirigió la región noreste del Grupo Financiero GBM Atlántico y además cubrió temporalmente el puesto de director del banco de la misma región durante 1994 y 1995. También dirigió el Centro de Análisis y Difusión Económica de 1997 a diciembre del 2000, institución de investigación donde coordinó en conjunto con su despacho diversos estudios sobre el entorno económico y financiero de México, incluyendo el federalismo, la reforma fiscal, la situación energética, así como temas relacionados con la educación, el sistema financiero, la ley de concursos mercantiles y el sector laboral. Sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Salvador Califa. En Banregio, redefinimos la manera de hacer banca, porque cada día trabajamos para ser un mejor banco, logrando que nuestros clientes alcancen el éxito. Y lo hacemos mientras nos mantenemos en sintonía con la comunidad. Por eso, hoy queremos formar parte de todos tus proyectos inmobiliarios. Y para hacerlo, contamos con 3 opciones de crédito que se adaptan a tus necesidades específicas. Crédito Puente, diseñado para el desarrollo de vivienda, ya sea horizontal, vertical o para infraestructura y urbanización, con el que abarcamos el 20% de participación de mercado, ocupando el tercer lugar nacional en este tipo de crédito. Crédito para proyectos inmobiliarios no habitacionales, con el que puedes desarrollar proyectos para venta o patrimoniales, que van desde plazas comerciales y naves industriales hasta clubes deportivos, escuelas y hospitales. Crédito para monetización de rentas puras o con proceso constructivo, pudiendo ser sobre contratos estabilizados o sobre contratos build to suit. Así que sin importar cuál sea el proyecto inmobiliario que estás creando, en Banregio podrás encontrar el apoyo para su financiamiento, con el respaldo de un banco que cuenta con alcance nacional, con un área especializada para atenderte, trato personalizado, agilidad en tus operaciones, flexibilidad, fondeo propio y costos muy competitivos. En Banregio, queremos acompañarte en el éxito de tus proyectos. Banregio, Banco de Creadores. Buenos días a todos, donde estén.
desde donde se estén conectando a esta charla. Se hubiera querido tener aquí a todos presentes, hombre. Aquí no vemos nadie con coronavirus. La presentación la tengo preparada para transmitir esencialmente dos grandes noticias, buena y mala. La buena es que la pandemia se va a terminar algún día. No cabe la menor duda. Y en algunos años, porque van a ser algunos años, lo vamos a recordar simplemente como una mala pesadilla. La mala es que tantos sanitarios en el número de muertes, que es muy probable que rebasemos las 100,000 muertes antes de fin de año, definitivamente, en lo económico. Y ese es el tema que nos ocupa el día de hoy. Entonces, si podemos poner la presentación. El tema, como el título, como dice, el costo económico de la pandemia, lo vamos a ir entendiendo porque la pandemia vino a complicar no solamente la situación que ya teníamos de por sí débil, sino vino a poner en evidencia muchas deficiencias en las que existen en el actual gobierno, principalmente de que no tiene la menor idea de cómo no solo atender la crisis sanitaria, sino la crisis económica. Entonces, aquí tenemos en esta gráfica simplemente un pequeño resumen de lo que vamos a ver en la primera parte de la charla. Aparece la pandemia, se paraliza la economía, los gobiernos reaccionan de diferentes maneras ante esto, tanto en la parte sanitaria como en la económica, y todos estamos conscientes de que regresar a la normalidad va a ser un camino largo. En ese sentido, para contener, como ven, el brote, los países afectados decidieron, en diferentes formas y grados, aislar ciudades, provincias, cerrar por completo algunos países. Esto paralizó gran parte de la actividad económica y ha ocasionado quiebras de empresas, desempleo y cambio en los patrones de consumo, perjudicando principalmente, como pueden ver ustedes ahí, a la aviación, las navieras, los hoteles, bares y restaurantes, el sector manufacturero, espectáculos artísticos y deportivos y al comercio internacional. O sea, no estamos hablando de que se ha afectado algo en pequeño. Creo que todos hemos sido testigos de este tipo de trastorno que se ha ocasionado a la actividad económica. El número de vuelos, por ejemplo, entre una ciudad y otra, si antes había 5 o había 10, pues se redujeron a 1 o a 2. Hubo momentos en Estados Unidos, para darles una idea, donde el total de transporte en el día, ellos tienen un porcentaje diario de transporte de pasajeros, era apenas el 2% del total que normalmente ellos transportaban. O sea, este trastorno no ha desaparecido, siguen muchos de estos sectores sumamente afectados. Y bueno, siempre la esperanza es de que pronto esto se va a resolver. Ahorita platicamos un poco de eso. Entonces, ante esta situación, ¿qué hicieron los diferentes gobiernos? Bueno, pues lo más importante es tomar decisiones de cómo atender la emergencia sanitaria en el terreno económico. Algunos hicieron lo que llamamos un relajamiento monetario. Esto significa bajaron las tasas de interés, inyectaron dinero en la economía. Créditos blandos, mucha liquidez para los hogares y las empresas. En algunos países, por ejemplo Estados Unidos, transferencias directas a las personas, $600, y ahora están hablando de más transferencias a las personas, reducciones de impuestos en muchas partes y también reducciones en el pago de los servicios públicos, se ampliaron los plazos para pagar los impuestos. Esto es muy importante, en varios países se hicieron subvenciones a las empresas, se les dio el dinero para que le pagaran el sueldo a sus trabajadores y no los despidieran. Entonces esto es muy importante porque partiendo de una premisa de que este es un trastorno temporal y totalmente ajeno al devenir económico, es mejor conservar el empleo que andar buscando en recontratarlo una vez que este episodio pase. Todos estos apoyos fiscales van aplicados entre el 1 y el 42% del Producto Interno Bruto de cada país. Y aquí en esta gráfica ustedes ven
¿dónde nos ubicamos nosotros? En el caso de Japón, todos sus apoyos sumados equivalen al 42% de su Producto Interno Bruto. La mayoría de los que aparecen en esta gráfica, todos tienen arriba del 10%, y nosotros, en el caso de México, se habla del 1.2%. Y enténdase que este 1.2 son en parte ofertas que hasta ahora no se han materializado. Entonces, primer gran diferencia entre nosotros y el resto del mundo actuó de inmediato para estimular la actividad económica y aliviar el problema de las empresas y de las familias. Toda esta paralización casi total de la actividad económica va a crear la recesión más grave para muchos países desde la Gran Depresión. Es probable que en nuestro caso así sea también. O sea, desde hace más de 100 años o alrededor de 100 años, no habíamos sufrido a nivel mundial y en particular en nuestro país una contracción de esta naturaleza. Y el gran problema es que, aunque dije al principio que esto se va a terminar, tenemos que tener muy claro que no sabemos exactamente cuándo. Hay mucha incertidumbre sobre el futuro inmediato mientras no exista una vacuna y un tratamiento. Y claro, cada vez que sale una noticia, por ejemplo, el día de ayer, como todos leímos, Rusia ya aprobó una vacuna sin hacer pruebas. Simplemente dijo, ya la tengo porque quería ser el primero en tener la vacuna. Espero que nuestro gobierno no compre esa vacuna. Pero independientemente de ello, hay una cuestión muy importante. En la historia de vacunas, ninguna vacuna exitosa y ampliamente distribuida se ha logrado terminar en menos de 4 años. En este caso, con todo el esfuerzo que se está haciendo, podemos esperar o confiar que sea en menos tiempo. Muchos saben ustedes que la más avanzada es la de Oxford, una de las más avanzadas, pero aún ellos esperan tener dosis disponibles, alrededor de unos 100 millones de dosis para fines de este año. Se requieren 7,000 millones de dosis para vacunar al mundo completo. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en producir 7,000 millones de dosis? Simplemente, si comprobamos que es exitosa y que está disponible, definitivamente no lo va a estar en forma masiva antes de fines del año que entra o hasta 2022. Entonces, esto es muy importante porque mientras se resuelve este problema, tenemos los temores de qué va a pasar en el próximo invierno. O sea, la llegada del invierno siempre viene acompañada de la influenza en todas partes del mundo. En todos lados les ofrecen y nos ofrecen vacunas contra la influenza. Pero la influenza vendría en un mal momento porque se podría confundir, o de hecho se va a confundir con brotes del COVID. Y por lo tanto hay temores de que haya una segunda ronda de contagios y de confinamiento. Y esto no es historia. En el caso, no sé si ustedes están enterados, en el caso de Nueva Zelanda, es el país que mejor ha podido contener este virus. Logró 100 días continuos sin un solo enfermo. Y sin embargo, hace unos días anunciaron que tenían una familia contagiada localmente. La orden de la primer ministro fue cerrar por completo el país por 3 días. O sea, estas medidas de confinamiento, estamos hablando de un país que no tiene casos, que tuvo 5 casos, nada más 5, y decidió cerrarlo por 3 días. Entonces, pensemos qué puede suceder más adelante, ojalá que no suceda, pero hay que estar preparados si en este invierno se agudiza el problema a nivel mundial y otra vez empiezan a anunciarse cierres de actividades económicas. Entonces, no estamos fuera, estamos apenas comenzando todo este proceso. La siguiente gráfica, no sé si me la pueden desplegar. El fondo concluyó de que la pandemia del COVID-19 ha tenido impacto más negativo que lo previsto en la actividad del primer semestre y la recuperación será, según las proyecciones, más gradual de lo que se había pronosticado. Empieza la gente a ajustar sus números, a estar viendo números menos rosas, menos atractivos y a reconocer que este es un problema más duradero de lo que originalmente se pensó. Aquí comparamos las crisis
financiera del 2009 con la de lo que llaman ahora el gran confinamiento de 2020. Y pueden ver ustedes la caída de las economías avanzadas y las economías emergentes, pues es bastante diferente en esta ocasión. O sea, la caída en el caso de las avanzadas hace 10 años fue de 3%, ahora se espera un 8%, y las emergentes crecieron hace 10 años y ahora se espera que caigan. Pero en particular, los números en general pues son negativos para el 2020 y todo mejora en 2021. Pero nótese que la gran mayoría de los casos, salvo por China, en la gran mayoría de los casos, la mejora es menos relevante que la caída. En otras palabras, vamos a rebotar. Es lógico que vayamos a rebotar, pero no vamos a regresar al lugar que partimos, digamos. No lo vamos a poder recuperar quizás sino hasta el 2022. Entonces, esto es importante. Vean ustedes al lado derecho la gráfica, pueden apreciar las diferentes estimaciones para México en el 2020 y en el 2021, y la mayoría prevé una caída por lo menos de 7,5%, otros de 10%, van a ver los números, el Fondo Monetario habla de 10,5%, nosotros traemos el número alrededor de 11%, pero no descartamos que esté por lo menos entre 8 y 12% la caída en nuestro país. Y vean cómo el rebote para México, en prácticamente todos los casos, es menor al 4%. Entonces, no vamos a recuperar el nivel el año que entra. El nivel de actividad económica no se va a recuperar. Entre otras razones, como dije, porque la pandemia va a seguir, con otras características probablemente, pero también van a seguir los miedos. Lo último que se va a ir no es la pandemia, se va a ir el miedo. El miedo a salir, el miedo a comprar, el miedo a viajar, el miedo a tener contacto con terceras personas, y esto va a tener un costo importante. Ahora bien, ¿cómo es este regreso a la normalidad? Lento y accidentado. Va a haber una nueva normalidad por lo menos por un par de años. Este año y el próximo, y probablemente entrado también 2022. La recuperación puede tener 3 formas. Se habla mucho que si de la W, de la U, de la L. La W meramente lo que dice es, nos caímos mucho, como fue el segundo trimestre, y vamos a rebotar, pero va a haber otra caída más adelante.
Claro, el señor presidente nuestro dice que nuestra recuperación va a ser una V de victoria. Lamento decirles, pero no es cierto. No va a haber una V de victoria donde nos caímos y nos vamos a reponer con una velocidad impresionante y vamos a regresar a como estábamos en diciembre del 19 para diciembre del 20, que es prácticamente lo que acaba de decir hace algunos días. Lo más probable es que tengamos distanciamiento social y algunas medidas de precaución todo el año que entra y todavía quizá parte del 22. Y la solución definitiva, como mencioné hace un rato, es que exista un tratamiento y una vacuna efectiva. Y sobre la vacuna hay todavía muchas interrogantes. ¿Va a ser permanente? ¿Va a ser temporal? ¿Va a ser por unos cuantos meses? ¿Qué tan efectiva va a ser? Hay muchas dudas. ¿Qué efectos colaterales negativos puede traer? Todavía no sabe uno qué puede suceder. ¿Han visto ustedes cuánta gente se ha autorrecetado todos estos remedios caseros? Entre otros, algunos de los que propuso el presidente Trump. Y hay gente que se tomó Clorox y se tomó Lysol ingerido porque el presidente dijo, el Trump, de que pues si se lo podían tomar o inyectar, probablemente eso mataba al virus. Bueno, ese tipo de tonterías parecen extrañas, pero están sucediendo y siguen sucediendo en muchas partes. En la siguiente podemos apreciar, en la siguiente gráfica, cómo han actuado los diferentes países, primero para contener la pandemia en la parte sanitaria y luego cómo lo hicieron en la parte económica. Y en esta gráfica podemos ver que México va en total sentido contrario al resto del mundo. Para entender la emergencia sanitaria, lo clave es máximo número de pruebas y el máximo rastreo. En nosotros tenemos el mínimo de pruebas y prácticamente inexistente el rastreo de contagios. En la parte económica, una política fiscal muy agresiva, como ya mencioné hace un rato, y en el caso nuestro, austeridad fiscal. Lo único que se rescató por parte de este gobierno fue los proyectos mascota del presidente. Aquí tienen las medidas económicas que Brasil, Chile, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, los diferentes tópicos en los que ha participado cada uno de ellos. Podemos ver que todos hicieron transferencias únicas de efectivo, liquidez y crédito a empresas, apoyos fiscales a empresas y las subvenciones al empleo. México lo único que ha hecho es liquidez y crédito a las empresas vía las políticas del Banco de México. La reacción en el caso de nuestro gobierno ha sido tardía, insuficiente e incompetente. Las medidas de detección y contención son erráticas y no existen realmente. El primer caso reconocido fue hasta el 28 de febrero y la emergencia sanitaria tardó un mes completo en ser declarada. Y del no pasa nada a la emergencia, aquí podemos ver las declaraciones del presidente, el 4 de marzo, hay que abrazarse, no pasa nada, había 5 casos en todo el país. El 2 de abril, 1,510 con 50 muertos, nos vino como anillo al dedo para afianzar el propósito de la 4T, o sea, la pandemia nos vino como anillo al dedo. Me extraña que esta frase no esté todos los días repitiéndose entre las familias que han perdido a un familiar o a una persona querida por esta pandemia. El 4 de junio para atacar la pandemia. No mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus.
O sea, casi damos los 10 mandamientos, no nos va a dar el coronavirus. Esa es la receta que el presidente de la República ha dado desde el 4 de junio. Para entonces había nada más 105,000 casos y 12,000 muertos. El 9 de agosto, este domingo, hemos ahorrado y como ya no hay corrupción ni derroches en el gobierno, tenemos presupuesto este año para enfrentar la pandemia. Ya andamos en 480,000 casos, más de 52,000 muertos. Pero esta es interesante. El 5 de abril dijo, México es después de la India el país con menos infectados. Bueno, ahora somos, no en casos de número de casos, pero sí en muertes, el tercer país en el mundo. Y vamos cerrando la brecha rápido. Pero bueno, el señor presidente le encanta hacer declaraciones y luego simplemente se olvida de ellas. 23 de mayo. Si comparamos, y ofrezco disculpas, bueno, el país que tiene más fallecidos pues es Bélgica. Esto por millón de habitantes. Le gusta hacer la comparación de muertes por millón de habitantes. Entonces tienen 14, casi 15 veces más fallecidos que nuestro país. En España tienen 11 veces y así él continuó hasta terminar, dice, Alemania lo mismo, casi 2 veces más que México. Eso lo dijo el 23 de mayo. Entonces lo que hicimos fue poner estas estadísticas en este cuadrito. Es cierto, el 23 de mayo Bélgica tenía 14 veces más que nosotros, España 11 veces más, Alemania 1.8 veces más, Brasil 1.8 veces más. Vean qué es los datos al 10 de agosto. Ya Bélgica nada más tiene 2.1 veces más, España apenas 1,5 veces más, Alemania 0.3 nuestras muertes, o sea, ni siquiera ya es más que nosotros, y al ritmo que vamos, al ritmo de muertes que están ocurriendo en nuestro país frente al resto del mundo, no me extrañaría que para el grito, para el 15 y 16 de septiembre, ya nada más nos falte Bélgica para ocupar el segundo. O sea, vamos por la medalla de plata para propósitos. Y ya es un tema que no le gusta hablar. Así como cuando ya no había crecimiento, dijo, ya mejor no hablemos de crecimiento, lo que nos gusta es desarrollo. Ahora, ya que se ve que las muertes por millón de habitantes siguen subiendo y los contagios siguen subiendo, ya no quiere hablar de ese tema. Y entonces aparece el avión y aparece los soya y aparece todas las distracciones. Aquí simplemente estas son las muertes por millón, diferentes países. El 23 de mayo ocupábamos el lugar 35 a nivel mundial. Ahora ocupamos por millón de habitantes el lugar 13 a nivel mundial. O sea, hemos escalado muchos lugares en escasamente 2 meses y medio. Y como dije, es muy probable que sigamos escalando lugares, dada la total incapacidad e incompetencia de nuestro gobierno por atender. ¿Cuál es todo esto es la parte sanitaria? Es importante tenerla presente porque afecta la disponibilidad de trabajo, la cantidad de gente que quiere consumir, el temor de la gente al salir. ¿Cuál es la decisión económica del presidente? Primero, medidas de austeridad, totalmente, como dije, contrario al resto del mundo. La calificó como una crisis mundial del modelo neoliberal. No estoy seguro que el virus sepa que él pertenece al neoliberalismo, pero es una crisis del modelo neoliberal. Virus ya sabemos de dónde salió, pero curiosamente viene de China, y China no es un ejemplo de neoliberal, pero bueno, cada quien. Mantuvo sus 38 programas prioritarios, sus proyectos mascota, todos. ¿Para qué nos sirve la refinería Dos Bocas si la demanda de gasolina se cayó 40%? ¿Para qué nos sirve el Tren Maya si nadie viene de turista? México está catalogado como un país no visitable ya por prácticamente todos los países europeos y por parte de Estados Unidos, salvo Cancún y salvo Los Cabos, que son los que mejor tienen la calificación. Pero el tren no solamente va a Cancún. Y así sucesivamente tenemos todos los proyectos mascota. Y fíjense con qué termina. Se demostrará que hay otra forma de enfrentar la crisis sanitaria, económica o de cualquier otra índole si no se permite la corrupción y se fortalecen los valores y principios. Esa es la conclusión del presidente de la República. Vamos a atacar la crisis sanitaria sin corrupción y fortaleciendo valores.
Y lo vamos a demostrar a nivel mundial. Y dijo además, vamos a hacer pauta para que el resto del mundo nos siga. Nada más que el resto del mundo no se ha dado cuenta de todas las maravillas que está haciendo este gobierno. Aquí está la historia de la caída de nuestro PIB trimestral en las dos crisis previas, las dos más grandes que tuvimos, la del 95 y la del 2009. Podemos ver el primero y segundo trimestre de esos 2 años y es obvio que el desplome del segundo trimestre de 2020 por mucho excede a las caídas de los otros años. Y también es cierto, el tercer trimestre va a ser un crecimiento importante, puede ser del 8, puede ser del 10, puede ser del 11% en relación con el segundo trimestre. Ese es el rebote al que yo me refiero. O sea, el hecho de que ya se pudiera salir, el hecho de que ya se pueden abrir algunos negocios, algunas fábricas, la producción automotriz otra vez, bajo ciertas medidas, es evidente que va a subir la producción. Pero esto no significa que ya nos recuperamos, es simplemente salir de lo que fue una paralización total. No va a haber esa recuperación, como les decía, de los niveles que existieron en diciembre del 2019, sino probablemente hasta 2022 o fines del año que viene. Para propósitos de comparación sexenal, pues aquí lo que vamos a tener en 2020 es una caída entre un 8 y un 12%. Yo en lo personal me inclino entre el 10 y el 11%. Por ciento como caída ya cuando veamos el total del año, y el año que entra va a haber un rebote entre 3 y 5%. De nuevo, cuando comparemos el segundo trimestre de 2021 con el segundo trimestre de 2020, va a haber un crecimiento importante, porque no va a estar, esperemos, que para entonces no estemos con las mismas medidas de confinamiento con las que vivimos hace unos meses. Pero este crecimiento pues es muy pobre, es muy complicado. Y esto es importante porque para el sector de la construcción y en particular para el sector de la vivienda, hay algunos factores que hay que tener muy presentes. Entre más, cuando la actividad económica cae, la construcción cae más que proporcionalmente. Y estoy hablando aquí en general de la construcción, no nada más vivienda. Vean ustedes el historial en los años recientes y vean cómo la caída en la construcción es todavía más fuerte y estamos estimando que lo seguirá siendo en relación con el mismo periodo del año anterior de lo que es el resto de la actividad económica. No va a ser tan seria la caída en el tercero y el cuarto trimestre, pero en comparación contra 2019 estamos hablando de cifras de doble dígito, probablemente alrededor de una caída del 20%. Y en lo que toca a ustedes ya en vivienda, pues esto se refleja curiosamente también en los montos de créditos y el número de créditos que otorga el Infonavit en comparación al año pasado. Me sorprende que en junio, por ejemplo, haya habido un rebote tan importante, probablemente porque estuvo muy cerrado el resto de los meses, pero yo sería de la idea de que considerando que esta situación va a continuar y que uno de los principales pilares para pedir crédito es el empleo y este no se va a recuperar a los niveles previos a la crisis, a pesar de lo que presumiera. Hemos perdido, según el Seguro Social, más de 1 millón de empleos formales y el presidente estuvo encantado porque el mes pasado se crearon 15,000. Bueno, nos faltan 985,000 por lo menos para poder crear. No se van a crear. Estas mismas cifras las podemos tener con los datos ya integrados de la banca comercial y el IMSS, el financiamiento a la vivienda, el número de acciones en millones de pesos, va a permanecer, y esto es importante que lo tengamos presente, por debajo del nivel del año pasado todo el resto del año. O sea, no va a haber un periodo de mejora, y principalmente por esto que les acabo de mencionar. La caída en el empleo formal ha sido brutal y no hemos visto el final. El número de negocios que han cerrado, principalmente negocios pequeños, el negocio informal, que ese no está contabilizado en esto, que también ha cerrado. La mayoría de los negocios están buscando cómo ahorrar dinero. Las familias están, por la misma naturaleza de la incertidumbre, gastando menos. Esto crea una espiral negativa. Esta parte es importante de la espiral negativa. Eso es lo que están tratando de combatir los países cuando apoyan a las empresas y a las personas dándoles dinero para que tengan dinero que gastar.
En el caso nuestro, la gente ha tenido que recurrir a sus ahorros, han tenido que recurrir a lo que tenían guardadito. Y aquellos que vivían de, por ejemplo, los meseros que trabajan en restaurantes, ¿de qué viven? De las propinas. Esas personas no tienen ahorita y no van a tener por un buen rato el mismo flujo de ingresos. Y así como ellos hay muchos. Todo esto va a afectar y está afectando el consumo. Ese consumo que no se puede sostener porque no existe un apoyo por parte del gobierno. Entonces, lo que estamos viendo es una espiral negativa donde vamos a seguir viendo cierre de empresas, locales desocupados, gente pidiéndole a sus proveedores descuentos. Creo que todos conocemos que la gente que renta locales comerciales está pidiendo descuentos, las escuelas están ofreciendo descuentos, las universidades están ofreciendo descuentos y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque no alcanza y a mucha gente no le alcanza. Esta situación se va a agravar de aquí a fin de año. Hasta ahorita no se ha notado tanto porque, repito, la gente ha utilizado reservas, ha utilizado ahorros, pero estos se acaban. Y en la segunda parte del año las cosas van a ser un poco más complicadas de lo que ya son ahora. Colaboración, esfuerzo, integridad, innovación. Durante más de 60 años, nuestra empresa ha permanecido como líder en la industria del aluminio. En Grupo Cuprum, hemos perfeccionado la creación de soluciones innovadoras en aluminio a través de la investigación y desarrollo de distintos procesos. El mundo está en constante proceso de transformación y en Cuprum somos parte de esta evolución. Pero ¿cómo es que hemos conseguido desarrollarnos en un mercado tan competitivo? Con más de 5,000 colaboradores en México, Canadá y Estados Unidos, tenemos presencia en más de 30 países. Con nuestras unidades de negocio, ofrecemos no solo productos de calidad, sino soluciones que nuestros clientes requieren para mantenerse competitivos y ser parte del cambio. En Ventanas Cuprum, somos los líderes en la manufactura de ventanas y puertas prefabricadas para el mercado de construcción en serie, ofreciendo innovación, funcionalidad y estética en nuestras 3 líneas de producto para diferentes segmentos del mercado. Distribuimos nuestros productos directamente a constructoras, proyectos de edificación en serie y a través del Home Center, líder en México con más de 100 puntos de venta. La satisfacción de nuestros clientes nos ha convertido en la principal empresa de ventanas del país. Cuprum, nuestra filosofía está alineada al cumplimiento de nuestros objetivos de sustentabilidad y responsabilidad social, integrando todos los aspectos ambientales y de cumplimiento normativo, reforzando nuestro compromiso con nuestra gente, la comunidad y el entorno, y al mismo tiempo con nuestros clientes y proveedores, quienes son parte fundamental de la cadena de valor. Promovemos un ambiente de trabajo basado en el respeto mutuo, donde se reconocen los logros y se generan oportunidades de aprendizaje y desarrollo,
mejorando así la calidad de vida de nuestros colaboradores. En Grupo Cuprum, nuestra fortaleza es la filosofía de trabajo enfocada a brindar un nivel de satisfacción total para nuestros clientes. Constantemente trabajamos en la innovación y mejora continua de nuestros productos y procesos. Grupo Cuprum, soluciones integrales en aluminio. La siguiente podemos ver la estimación ya de otra de las variables, que es la inflación. Aquí no tenemos un problema importante. Normalmente en una recesión tan severa como la que tenemos en estos momentos, pues es difícil que se escapen los precios. Y como el gobierno solo está gastando en los proyectos del presidente, pues no hay ningún motivo para prever una escalada de precios importante, pero de cualquier manera seguimos estando por arriba de la meta del Banco de México del 3%, aún en prácticamente una depresión como la que existe actualmente. Una de las variables que más le ayuda a ustedes en la parte de crédito es que va a seguir bajando la tasa de interés. O sea, Banco de México probablemente esta semana va a anunciar otra reducción de tasas y así lo va a mantener. Creemos que el promedio del año va a andar alrededor de 5, 5.5, y el año que entra la tasa promedio va a andar casi un punto completo por debajo del promedio de este año. Es la única herramienta que hasta ahora se ha estado utilizando para aliviar la situación financiera de las empresas y las familias. Esto pudiera estimular un poco la demanda de crédito, pero recuerden, si uno no tiene garantía de que va a tener trabajo y de que no tiene trabajo, peor todavía, pues es muy complicado que ande uno solicitando crédito, o peor aún, que se lo otorguen a pesar de que lo solicite. En lo que toca al tipo de cambio, es la variable más difícil de predecir. Nosotros estamos viendo un promedio para este año entre 21.70 y 22.70, el promedio. Ahorita andamos un poquito arriba de 22, pero arrancamos por debajo. El año que entra, 22.50, 25. ¿Por qué? Porque hay un elemento, voy a hablar de él un poquito más adelante, muy importante. Todo lo que está haciendo este gobierno es realmente estarnos acercando a un desastre económico, o sea, económico-financiero. Ahorita voy a entrar en algunos detalles sobre ese tema. Y esto, ya en estos momentos, estamos en una advertencia negativa por las agencias calificadoras. México puede perder el grado de inversión tan pronto como el año que entra, pero seguramente lo vamos a perder en 2022. Diferentes encuestas que se han hecho entre diferentes analistas a nivel internacional, la pregunta no es ¿México va a perder o no el grado de inversión? La pregunta es ¿cuándo piensa usted que México va a perder el grado de inversión? La gran mayoría de ellos estima que entre mediados del 2021 y el 2022 México pierde el grado de inversión. ¿Y qué significa esto? Que mucha gente que tiene invertido dinero en México ya no puede seguirlo teniendo invertido en México. Y esto se traduce en salida de dinero, no solo de nacionales, sino también de extranjeros. Y esto puede depreciar el peso. Entonces hay que estar atentos a lo que pueda suceder más adelante, porque la terquedad del presidente en sostener sus proyectos, pues no es un buen presagio para todo esto. En la siguiente, ¿qué es lo que podemos ver como clave para este mediano y largo plazo? Les decía que se va a acabar la pandemia seguramente, pero que el tránsito, particularmente de nosotros, va a ser muy complicado. Y estos son los temas que nos lo van a complicar. El TIME, que es el Tratado de Libre Comercio, el problema de la famosa corrupción y la inseguridad, el desequilibrio fiscal, la calificación de la deuda, y todo esto se va a traducir en un sexenio perdido. Y ahorita vamos a entrar ya en esta parte final sobre este tema. Se ha hecho mucha fiesta, porque no le quedaba de otra, a López Obrador sobre el tratado comercial. Entendámoslo bien. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que terminó el 30 de junio, era para México un mejor tratado que el nuevo. Pues Estados Unidos aprovechó su posición de bully para sacar concesiones y cambios en el tratado que ahora está vigente, que en realidad perjudican y no benefician en relación al anterior. Claro, uno puede siempre decir, es mejor tener un mal tratado que no tenerlo. Puede ser que sea así,
Pero esta estimación que ustedes ven aquí es una estimación que se hizo hace tiempo por el Howe Institute y decía que el nuevo tratado en comparación al anterior tiene un efecto negativo sobre México, sobre el PIB de México, de casi un 1%. O sea, no es algo que podamos echar las campanas a vuelo, no es algo que va a detonar un crecimiento más acelerado. Ya teníamos un acuerdo comercial, no hay un cambio relevante positivo, como digo, es un cambio negativo y como tal, pues no va a ser tan provechoso como lo fue el anterior, en particular para el sector automotriz. El sector automotriz es el que va a tener bastante más complicaciones para cumplir todas las reglas del nuevo tratado. En la siguiente podemos ver el asunto de la inseguridad y la corrupción. Por más que el presidente quiere darnos 2 o 3 ejemplos, ¿no se han fijado que siempre es el exdirector de Pemex el que acaba siendo el chivo expiatorio? Allá en la época de López Portillo y Miguel de la Madrid, ¿quién fue el chivo expiatorio? Díaz Serrano, también director general de Pemex. Luego otro chivo expiatorio, Rogelio Montemayor, también que llegó a ser director general de Pemex. Y ahora es Lozoya, otro director general de Pemex. Y hay un patrón en cuanto al sector, del sector público que más corrupción tiene, que es Pemex, ¿verdad? Entonces, esto es parte del teatro y ya que no hay, como dicen al pueblo, pan y circo, y como no hay pan, pues nos están dando puro circo. Pero aquí tienen ustedes la opinión a nivel mundial de diferentes encuestas. Índice del Estado de Derecho. De un total de 113 países, México ocupó el lugar 92 en el 2018 y ya con la 4T, el 99. O sea, solamente 14 países estaban peor que nosotros. El mejor en América Latina es Uruguay y el peor es Venezuela. Crimen organizado. En el año 2018 ocupábamos el lugar 139 de 140 países. Medalla de plata. Pero al revés, obviamente. El peor, El Salvador. Y en el 19 es exactamente lo mismo. Se agregó un país más en la encuesta. Ahora ocupamos el lugar 140 de 141 países. Y luego otra encuesta más reciente. ¿Cuáles son los mejores países para crear una familia en 2020? Estos son todos los países que son miembros de la OECD. México es el peor. Allí consideraron índice de felicidad, índice de costos, índice de salud, índice de educación. Hay diferentes formas de medirlo. Ahí tienen los peores países para crear una familia en 2020. Por mucho, aún Estados Unidos no está muy lejos, pero por mucho nosotros somos el peor. Entonces, esta es una apreciación a nivel mundial que resta atractivo a la inversión y al turismo. Luego tenemos el desequilibrio fiscal. Esperemos un fuerte desequilibrio y un fuerte apretón. Ya hemos visto noticias de que los diputados de Morena quieren cancelar más fideicomisos. Ya no saben de dónde sacar dinero. ¿Por qué? Porque hay una fuerte caída en ingresos públicos. Si hay menos actividad económica, si todos ya pedimos reducción en las rentas, si nos bajaron los sueldos, si se perdieron trabajos, si las ventas son menos, pues vamos a pagar menos impuestos. Y todos esos menos impuestos se van a reflejar realmente en la segunda parte de este año y en el 2021. Porque todavía el primer semestre se vio bien, pero ¿por qué se vio bien? Porque los impuestos que se pagaron en marzo y en abril correspondieron a 2019, no a 2020. Pero de aquí en adelante todo es 2020 y 2021. Va a haber una caída en el IVA. Si no hay ventas, si las ventas, la mitad del mes pasado, anunció que el mes pasado se le cayeron 10%, pero un mes anterior les habían caído 20%. Entonces, una caída en ventas de esos niveles, ventas automóviles no se diga, pues obviamente el IVA se recauda menos. Y si consumimos menos gasolina, porque todos hemos consumido menos gasolina que antes, el IEPS de las gasolinas también se baja. Entonces los ingresos se les bajan, pero los gastos públicos no los quiere reducir en sus obras maestras, como dije ya, y por lo tanto, pues el desequilibrio fiscal va a subir. Y aquí tenemos una estimación de la deuda del sector público como porcentaje del PIB, pues va a ser bastante mayor en el 2020 de lo que era en 2019. En parte, ciertamente, por la devaluación del peso, porque tenemos deuda en dólares y eso eleva el costo en pesos, y también, obvio, por la caída tan fuerte
del Producto Interno Bruto. Y ese número puede ser todavía mucho mayor si el PIB cae más. Entonces tenemos un problema fiscal que no se va a resolver y que probablemente pueda también traducirse en un momento de desesperación de esta administración en más impuestos. Aunque haya dicho que no, siempre dijo en la primera mitad del sexenio. Entonces, para la segunda mitad, que empieza a partir del verano del año que entra, estemos preparados a una posible reforma fiscal donde nos quieran subir los impuestos. El largo camino hacia la recuperación. Dudas sobre la veracidad de cifras oficiales, sanitarias y económicas. Hay una cantidad, si no hay pruebas, si no hay rastreo, no tenemos ni la mínima idea del total de casos. Se dice que hay algunos países que no tienen rastreo y no tienen pruebas porque quieren lograr la inmunidad de rebaño. Ya que todo el mundo se contagie y ya si todo el mundo se contagió, pues ya el que se murió, el que se enfermó y ya lo resolvimos. Pero aquí no tenemos la mínima idea al respecto. Y la política oficial compromete el mediano y largo plazo con sus decisiones. Primero, ¿se acuerdan? Criticó el programa del Banco Interamericano de Desarrollo con el sector privado. Rechazó la construcción de la planta cervecera en Mexicali. Bloqueó la inversión privada en energía renovable. Ha hecho reformas constitucionales para perpetrar y eternizar sus programas asistenciales. Aquí nace Firenze. Aquí nace nuestra inspiración. De paisajes que se convierten en ideas. De ideas que se convierten en arte. Arte que se convierte en creación. Firenze es la marca de pisos y muros porcelánicos de mayor valor estético e innovación en México. Firenze, el origen de tu obra maestra. Y todo lo ha estado manejando a través de amenazas y chantajes. O sea, todo esto que hemos visto, que Walmart y que FEMSA y otras empresas pagaron cierta cantidad de impuestos, son litigios que llevaban en los tribunales. Seguramente hubo alguna amenaza, porque es el estilo de este presidente, y obviamente prefirieron un mal arreglo que un buen pleito. Pero de cualquier manera es la manera con la que se maneja. Es un presidente que para él la revolución tecnológica es la industria del trapiche, y para él el avance tecnológico es no ir a estudiar a las universidades al extranjero. Y él, para administrar este país, es contratar a la población indígena. O sea, ese es el camino que el señor está trazando para el México de los próximos años. La pone, por favor, la siguiente. El sinuoso camino está... Bueno, Pemex es una empresa quebrada. O sea, no sé si ustedes vieron un reportaje hace algunas semanas que salía que la empresa petrolera con mayores contagios de COVID en el mundo es Pemex. O sea, no se le dio mucha difusión en México, pero en el extranjero hicieron una comparación de N empresas y empresas grandes con el mayor número de contagios, Pemex. O sea, no solo está mal administrada, ha tenido números negativos prácticamente toda su vida, ha sido un barril sin fondo y un botín para su sindicato y sus políticos, sino que además es la que más COVID tiene a nivel mundial de las empresas grandes. Tenemos el riesgo de perder el grado de inversión y la herencia de la 4T, y subrayo mis palabras, es que el ingreso por persona en 2024 va a ser menor al de 2018. Ahora vamos a ver, Pemex. Esto pues no tengo que entrar en detalle. Estos son los números de Pemex desde el primer trimestre de 2018. Pueden ver ustedes cómo las pérdidas se van acumulando, se van a seguir acumulando. El faltante se ha ido cerrando con transferencias del gobierno federal, pero esto
es evidente que siendo una empresa petrolera con el mayor número de empleados por el nivel de producción que tiene en el mundo, no es una Aramco, por ejemplo, la empresa de Saudi Arabia que se colocó en bolsa y que es extremadamente rentable. Entonces, la quiebra de Pemex se va a traducir, como les digo yo, en una reducción de la calificación crediticia. Esos son los niveles en los que nos encontramos actualmente. El bajarnos Fitch un nivel más como país nos colocaría ya en grado de especulación y pudieran las otras dos calificadoras de Standard & Poor's y Moody's hacer lo mismo. Entonces, no perdamos de vista, esas calificaciones que ven ustedes ahí van a bajar entre el 2021 y el 2022 y esa es otra parte de la mala noticia que tenemos para el desempeño durante este gobierno. ¿Cuál es el crecimiento que se prevé para toda la administración? Estos son los sexenios anteriores. 2.4 es el promedio de 1980 a 2018. Ese es el promedio de casi 40 años. Del 2000 al 2012 fue 1.8, porque en ese periodo hubo dos recesiones, la recesión de 2001 y la recesión de 2009. Entonces tuvimos dos recesiones, no logramos como promedio el 2. El único sexenio que no ha tenido recesión en Estados Unidos ni recesión en México en los últimos 20 años es el de Peña Nieto. Y logramos crecer al promedio histórico de 2.4. ¿Cuál es lo que nos va a dar el sexenio de López Obrador? Entre -1 y +1. Ese es el promedio de todo el sexenio que vamos a tener con este presidente. Y como les decía hace un instante, si tomamos como base 100 el año de 2018 para el producto per cápita, para el PIB per cápita, pues para 2024 muy probablemente vamos a estar por debajo de ese nivel. Ciertamente el desplome de este año va a ser espectacular, nos vamos a ir reponiendo según pasen los años, eso espero, pero no veo cómo, con todas las medidas económicas que está aplicando esta administración, todo el enfrentamiento que está teniendo con las empresas privadas, se pueda traducir en un crecimiento económico más acelerado. Entonces, estamos hablando de que vamos a terminar este sexenio con un nivel de ingreso por persona menor al de 2018. Y bueno, vamos a preguntarle a López Obrador, que él sea su propio juez, ¿qué opina de un sexenio sin crecimiento y con caída del ingreso per cápita? Y no sé si me lo pueden prender el video. Nos va a rendir el presupuesto para no crecer al 2, sí, como ha sucedido en los últimos 30 años, ¿sí? Que ha sido un fracaso la política económica, fracaso completo. Sí. O sea México es, ¿sí?, en materia económica, uno de los países con menos crecimiento en el mundo. Poco crecimiento, no, cero. O sea, porque si descontamos el aumento en la población, ¿sí?, no es el 2%, es cero. Per cápita. Sí, bueno. Per cápita. Entonces, ha sido un fracaso. Vamos a buscar que haya crecimiento porque estoy convencido de que si no hay crecimiento, no hay empleos. Si no hay empleos, no hay bienestar. Pues no va a haber crecimiento. Él mismo está diciéndonos qué opina de un país que no tiene crecimiento en el ingreso per cápita. Si no hay crecimiento, no hay empleo. Si no hay empleos, no hay bienestar. ¿Quién mejor para decirlo que el propio presidente? Gracias. Muchas gracias al doctor Califa. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias al doctor Califa. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, nos la puede hacer llegar a través del chat. Luis Javier Fernández dice, Salvador, de aquí a diciembre del 2020, ¿ves más pérdida de empleo formal dada la situación de cierre de más empresas? Va a haber
Sí, ciertamente va a haber más desocupación. No pienso que en el neto, mucha de la gente que se está recontratando es porque se están reabriendo algunos negocios, pero eso ya se dio. O sea, ya se dio ahora en junio, julio y lo que va de agosto. Pero sí me temo que vamos a tener, si no un aumento muy importante, un estancamiento en la creación de empleos. O sea, los negocios van a tener que sobrevivir sobre condiciones muy diferentes. Anecdóticamente creo que todos hemos visto lugares vacíos, locales comerciales ya cerrados. Yo estoy en el Consejo de los Soles, que es el edificio, creo que de la Colonia del Valle, el más barato en renta por metro cuadrado. Normalmente tiene una ocupación del 97%. Ahorita, hoy, en la junta que tuvimos esta semana, la ocupación era del 80%. O sea, en cuestión de un par de meses se redujo la ocupación en ese porcentaje. Muchos de los que tienen locales han dicho que están reduciendo. Esta es una manera inicial para enfrentar el problema, pero me temo que el siguiente paso va a ser recortes de personal, buscar cómo ahorrar para poder mantener al resto. Entonces, para jugarla, digamos, a la segura, no confiemos en que el nivel de ocupación va a subir de manera importante en los próximos meses, de aquí a fin de año. Más bien preparémonos a la posibilidad de que se estanque o pueda caer un poco. Muchas gracias. En la industria de la vivienda, ¿cuál considera que serán los principales incentivos para la reactivación del sector? Tanto, bueno, considerando los incentivos a la construcción de oferta o para la ampliación de la base de demanda. Bueno, por el lado, o sea, el principal incentivo para cualquier actividad es la disponibilidad de crédito. Si hay créditos, ese es un primer paso. El problema es que haya gente dispuesta a demandarlos en las condiciones actuales y que sean además sujetos de crédito. Eso es lo que hace complicada la situación en estos momentos. Si se hubiera hecho un verdadero programa de apoyo y de subvenciones al empleo, donde el gobierno, como en el caso de algunos países nórdicos, le pagaba el 80% de la nómina de las empresas, lo pagaba el gobierno, y con tal de que conservara el empleo, una transferencia que no iba a cobrárselo a las empresas, pues entonces la gente actúa con un poco de más confianza. Pero como no va a ser el caso, la única variable positiva en los próximos meses para reactivar el crédito a la vivienda es el costo. Los porcelánicos son ideales para cualquier tipo de área, ya sea interior o exterior. Siendo rectificados, su corte es más preciso y puedes colocar piezas más juntas. Al tener menos boquilla, tu piso acumulará menos suciedad y tendrá un mejor aspecto por mucho más tiempo. Los porcelánicos de Porcelanato by Porcelanite son más resistentes y cuentan con diseños más sofisticados y únicos. Su gráfica tiene más fidelidad, por lo tanto, cada textura se ve más real. Los porcelánicos son de nula absorción, facilitando su limpieza y haciéndolos libres de bacterias. De igual manera, son muy resistentes a los cambios de temperatura. Descubre los diseños más sofisticados y únicos que Porcelanato by Porcelanite tiene para ti. Con los porcelánicos de cuerpo coloreado, su contorno puede ser desbastado, creando un estilo único e ideal para cantos y escaleras. Conoce toda la línea de porcelánicos de Porcelanato by Porcelanite. Las tasas de interés van a ser bajas, ese es el aspecto positivo. Pero veo que por el otro lado debe haber quien esté dispuesto a contratar un crédito y a que se lo otorguen, y si no tiene la garantía de estar en el empleo, como que la gente se va a mostrar un poquito renuente a ello. Entonces, en el corto plazo me temo que no va a ser un sector que podamos esperar se dinamice en los próximos meses. Espero equivocarme, pero no veo cómo pueda darse un entorno propicio para que tengan una mejoría por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, pues como les digo, va a estar ahí, ustedes están ahí con la disposición para construir vivienda, y los bancos y el Infonavit con la disponibilidad de crédito, pero tiene también necesidad de que del otro lado haya quien
esté dispuesto a demandarlo. Y ahí es donde van a quizá a toparse un poco con un problema. No veo una recuperación este año. Ok, muy amable. Muchas gracias. Voy a ceder la palabra al licenciado Marco Salazar, que es nuestro presidente de Canadevi, que te quiere formular una pregunta y compartir un mensaje. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marco? Muchas gracias por tu presentación. Aquí entendiéndole a los nuevos formatos de comunicación. De comunicación. La verdad que ha sido muy interesante verlo desde este lado, fijándonos en muchos detalles para los próximos eventos y tal, pero muy interesante la presentación. Yo creo que lo que acabas de comentar, interesante el hacer una analogía de la crisis del 2009 con esta que estamos viviendo. Me interesaría ver tu punto de vista. Es evidente las diferencias, creo que todo el mundo las vemos. Ha sido muy interesante el comportamiento del segundo trimestre, sobre todo en algunas plazas a nivel nacional, en la industria de la vivienda, sobre todo en el segmento social y medio, hasta valores de abajo de 3 millones de pesos, por decir. Y ha sido muy curioso cómo con expectativas pues, evidentemente catastróficas, no ha sido así el resultado. Creo que buena parte de la explicación es el bajo nivel de la oferta que hay de hace algún tiempo frente a la demanda, ¿no? O sea, el gap entre de oferta y demanda en este segmento, en algunas plazas, Nuevo León es la más, digamos, la más clara. Hay algunas otras con variables parecidas a Nuevo León, no tan buenas, ¿no? Digamos, pero esa es una de las explicaciones, ¿no? Otro incentivo interesante ha sido esta política que la institución independiente al gobierno, Banxico, ha tomado y ha dado como señal. Sin embargo, y bueno, y el tema de la fortaleza del Infonavit y la buena iniciativa para generar actividad y continuidad en el programa y obviamente una sorpresiva respuesta de la banca que ha estado muy echada para adelante, ¿no? Capitalizada en gran medida, etcétera, ¿no? Diferente obviamente al 2009. El gran tema y la pregunta de los 64,000 es ¿cuánto tiempo más durará esta incertidumbre de baja actividad en donde el flujo mate pocos o muchos empleos que afecten a la capacidad de compra de una vivienda? No sé, digo, ya platicaste algo de esto, pero... Y el otro comentario que también es preocupante es, pues, obviamente, la alta concentración de poder que hoy tiene, que hoy se vive en México, y el riesgo que hay de iniciativas que puedan o que sigan modificando o afectando al sector productivo o alguna industria, y que indirecta o directamente afecte a la oferta que produce la industria de la vivienda y la industria inmobiliaria en general. Tengo varios comentarios. Uno, yo les recomiendo, ustedes deben de tener estadísticas, dado que mencionas el nivel de actividad en diferentes plazas y demás. Quizá ustedes como Canadevi o alguna organización nacional a la que estén ustedes afiliados, tenga estadísticas que puedan compararse y hacer estudios que les permitan también conocer las diferencias con 2009, la vinculación con el nivel de empleo, etcétera. Creo que esas estadísticas nosotros no contamos con ellas, pero debe ser muy fácil, si las tienen ustedes, hacer un análisis al respecto.
Y esto es importante porque les daría una semblanza de en realidad en qué se parecen y en qué no se parecen a los eventos que sucedieron hace 10 años. En lo que toca a la actividad económica, definitivamente va a ser peor que la de hace 10 años. La diferencia principal es de que en esta ocasión se debe a un evento totalmente ajeno a lo económico, como fue la crisis sanitaria, hace 10 años fue la crisis financiera, el desplome de los mercados. El punto, sin embargo, es de que mientras todos los países se están preparando para poder salir bien librados cuando se salga de ella, nosotros no hicimos eso. Entonces, como no tenemos ningún colchón, de hecho, el único colchón que hay en nuestro país, aunque parezca paradójico, son las remesas. De hecho, el presidente ha estado presumiendo de que este año las remesas quizá vayan a llegar a 40,000 millones de dólares, como si fuera una cosa de él, ¿verdad? Las remesas se han sostenido porque el gobierno de Estados Unidos le manda dinero a todo mundo, entre ellos mexicanos que están viviendo en Estados Unidos, que están recibiendo esos ingresos y de los cuales también están enviando a sus familias en México. O sea, no es porque ellos estén en jauja en Estados Unidos, sino que ha habido una transferencia del gobierno de Estados Unidos que indirectamente está beneficiando al nuestro. Pero fuera de eso, no hay ningún motivo para estar optimistas respecto a esa demanda que todos quisiéramos ver, porque no hay elementos para concluir que todo este proceso, como dije hace un instante, de acomodo de las variables y de los negocios se va de repente a desaparecer. Me temo que el invierno va a ser difícil, que quizá vayamos a caer, ojalá que no sea cierto, pero podemos caer en otra ronda de confinamiento temporal por lo menos. Ya vimos aquí en Nuevo León, por lo menos nos cerraron los fines de semana. O sea, habían abierto todos los días y luego los fines de semana, que los restaurantes, que las iglesias, que esto y que el otro, no pueden abrir. Entonces, ese tipo de medidas, cuando subió el número de contagios de 500 y 600 a 800, pues imaginen si en el invierno sube a 1,000 o a 1,200 o a 1,500, ¿verdad? Entonces, no lo descartemos. Por otro lado, pues sí, este gobierno está en una situación que puede hacer lo que se le antoje con la Constitución, por lo menos hasta verano del año que entra, que pueda querer hacer más cambios, más reformas en línea con la manera de pensar de ellos, con el gran peligro, la parte negativa de que esta situación de mayoría prácticamente absoluta y constitucional para propósitos de cambios, quizá no la vuelva a tener ningún otro presidente. Entonces, todos los cambios que él está ya imponiendo en la Constitución ya se quedaron, para bien o para mal, y yo creo que es para mal, ya se quedaron. Entonces, ¿qué otros más se le pueden ocurrir a Morena y al presidente? Pues ellos solo saben. Y una cosa que es importante, no ha perdido, como muchos quisiéramos, el nivel de aprobación de la mayoría. O sea, todavía sigue recibiendo el apoyo de alrededor del 50% de la población. Y eso es mucho. Tiene un núcleo de seguidores muy duro, que es del 30%. Ese nunca lo han podido tumbar. Es un poco parecido a Trump. Trump, con todo lo que hemos visto y todo lo que hemos oído de Trump, no ha perdido el apoyo del 40%. Es impresionante. Después de 4 años de tonterías, sigue apoyado por el 40% de la población. Este apenas lleva 1 año y medio de tonterías. Entonces, que todavía conserve el 50% habla mucho de su capacidad de embelezar a la gente con el canto a las serpientes. O sea, es un encantador de serpientes. No hay que negarle su habilidad para eso, pero es lo único que sabe hacer. Si ustedes revisan su discurso, es idéntico a los tweets. Las mañaneras son los tweets de Trump. Y la ignorancia que Trump muestra en todos los temas económicos y sanitarios también la tiene este hombre. Pero siempre aquí, así como allá, desvía la atención a temas que no tienen nada que ver con la pandemia. Y todo es corrupción,
todo es el neoliberalismo, todos son los conservadores. Entonces sí hay peligro de que pueda hacer cambios importantes. Lo ideal es que perdiera el control del Congreso, por lo menos para hacer cambios constitucionales en el verano próximo, pero pues eso está por verse. Ya para finalizar, una pregunta más. Dice, ¿qué recomienda a los desarrolladores de vivienda? ¿Abrir nuevos desarrollos para buscar ampliar las ventas y mantener su estructura operativa? ¿O empezar a analizar para operar con la mínima estructura de costos posible y poder sobrevivir una larga crisis con mínimos? Bueno, abrir nuevos desarrollos, pues ustedes son los que tienen la mejor sensibilidad del mercado, o sea, no la tengo obviamente como ustedes la tienen. Yo en lo personal no considero que sea el momento de ser agresivo en abrir nuevos desarrollos, nuevas avenidas, principalmente en Nuevo León, o sea, se mencionaban otras plazas. Seguramente hay muchas otras plazas en el país que están hambrientas de cierto tipo de construcción que no se ha dado como se ha dado aquí en Nuevo León. Pero aquí en nuestro estado y en Monterrey en particular, área metropolitana, pues es muy difícil pensar que siendo agresivos, abriendo nuevos desarrollos, va a ser para tratar de salir adelante. Yo creo que en este momento es consolidar los que tienen, garantizar que pueden vender lo que tienen y en la manera que eso se esté dando, pues animarse a abrir otros desarrollos. Pero no esperemos que la demanda va como estuvo, por ejemplo, en el 2018, aún. De nuevo, ustedes tienen las estadísticas. Yo no sé si 2019 fue mejor para ustedes que 2018. Para el país no lo fue. El país cayó la actividad económica el año pasado en relación a 2018. Pero por eso les decía, es muy importante que las estadísticas que ustedes tienen tengan un área que las analice o que hagan un análisis de las mismas, porque eso les daría una visión bastante más clara de su sector. No a nivel agregado, que es lo que yo les estoy platicando, sino de cómo reacciona su sector ante este tipo de acontecimientos económicos. Pero por lo que estamos viviendo y por lo que se está viendo, de mucha cautela por parte de los consumidores y por mucha gente que no sabe si va a poder conservar su trabajo o su negocio, yo considero que no es el momento de ser agresivo por el lado de nuevos desarrollos. Muchísimas gracias. Dice, ahora sí, ya la última pregunta, doctor. Dice, al tomar el dinero de los fideicomisos, que son no recurrentes, y al estar muy definido en no generar déficit fiscal, ¿de dónde saldrá el dinero para los programas sociales y sus proyectos mascota? ¿Habrá alguna reforma fiscal para ampliar la recaudación? Mira, los fideicomisos no son de una sola vez. Cada año se fondean estos fideicomisos, forman parte del presupuesto. Cuando él desapareció, todos esos apoyos a lo del cáncer y todas las guarderías y todos esos gastos, todos esos recursos los desvió a sus programas asistenciales y a sus proyectos mascota. Estos nuevos fideicomisos y esta nueva cancelación de más fideicomisos es para desviar esos recursos sin necesidad supuestamente de aumentar el déficit o de aumentar los impuestos, pero no le va a alcanzar. No le va a alcanzar porque aparte de todo, sus proyectos no van a ser rentables. O sea, uno de esos proyectos es Sembrando Vida. Según las estadísticas, de entre 80 y 85% de todo lo que sembraron se les echó a perder. Pues es un porcentaje de fracaso bastante alto, ¿no? Pero está empeñado en sembrar 1 millón de hectáreas y dice que con eso crea empleos y dice que son productivos. Pues la única manera en que puede ser productivo es que si se quedan sentados 15 o 20 años para que produzcan esos árboles, los frutos que dicen que van a producir. O sea, es un hombre de ocurrencias y ha basado toda su campaña, toda su trayectoria política en las mismas ocurrencias. Entonces, sí tenemos ese riesgo de que una vez que agote todos estos fideicomisos
que agote todas las áreas de donde puede desviar recursos a sus proyectos. Cuando vea todo el dinero que le va a tener que inyectar a Pemex porque no sale, y a CFE porque tampoco sale, cuando vea que muchas de las inversiones privadas no vienen porque las está bloqueando, como es el caso de la energía renovable, etcétera, sí estamos, como les decía, sujetos a que venga un aumento de impuestos. Estoy casi convencido que lo va a proponer para la segunda mitad de su sexenio, digamos, para cuando esté discutiendo el presupuesto 2022, allá en fines de 2021. De ahí la importancia de que ojalá pudiera perder el control del Congreso. Pero, como les digo, hasta ahorita sigue teniendo un apoyo de alrededor del 50% de la población. Muy amable, muchísimas gracias. Y pues bueno, no nos resta más que agradecerle nuevamente al doctor Califa por su brillante participación. Y a nombre de Canadevi, agradecemos nuevamente a todos nuestros socios y patrocinadores que son parte fundamental de este evento, el cual esperamos que haya sido de su agrado. Y les recordamos que están cordialmente invitados del 21 al 24 de septiembre al Monterrey Summit Inmobiliario en la modalidad virtual, el cual estamos seguros que les va a gustar bastante. Los esperamos. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.